Excelentísimo y reverendísimo señor canciller, querido don José, excelentísimo y reverendísimo señor vicecanciller, eminentísimo señor cardenal, ex canciller y fundador de nuestra universidad, don Antonio, señores arzobispos, obispos, autoridades eclesiásticas, autoridades académicas, civiles, señoras y señores. No tengan miedo, que no voy a leer las 90 páginas que tienen en sus manos. Sobre todo porque podía suscitar tentaciones homicidas de las que no quiero ser responsables y menos víctima en caso de que alguno no la resistiese. Hay dos protagonistas en el fondo de mi intervención. Uno es Guardini, Romano Guardini, otro es la sabiduría de la Iglesia. Y en medio habrá un personaje representante de una visión de la inteligencia artificial muy concreta, que es el profesor de Oxford, Nick Ostrom, sueco, que enseña antropología y ética y que irá saliendo a lo largo de este discurso. Y comienzo contando cómo acabé yo en el tema de la inteligencia artificial. Una vez un alumno me pidió, hace un par de años, entregarme un trabajo a modo de prueba para ver qué opinión me merecía sobre la interpersonalidad en Zubiri, hecho por el ChatGPT. Yo le dije, bueno, vamos a probar. El resultado fue espantoso. No tenía lógica, no tenía alma, no tenía coherencia filosófica. Era una cosa que, evidentemente, si estuviese matriculada la inteligencia artificial, hubiese suspendido, como no estaba ese libro. Y bien, al cabo de un tiempo, en un voluntariado de la parroquia donde colaboro, coincidí con un joven voluntario que era ingeniero, programador de inteligencias artificiales, especialista en esto de los algoritmos, que le cuento esta anécdota, y me dice, padre, usted no sabe nada. Ya las cosas que hay superan la capacidad humana en muchos aspectos, sería imposible distinguir si está hecho por un hombre o por una persona, superando el test de Turing. Empezó a contar las capacidades de lo que estaba en marcha, de lo que era de pago, etcétera, ya en aquel entonces, y acabó con vehemencia diciéndome, si esto sigue así, yo me compro una cabaña en el bosque y me voy a vivir allí sin ningún tipo de conexión para huir del control que se avecina. Ante esa visión de un joven de apenas 30 años, con una carrera brillante, cabe decir, esto es representativo, ¿qué está pasando aquí? Y nos encontramos con dos polos, uno representado por los entusiastas, que en parte somos nosotros también, que a lo mejor ya hemos activado Gemini en nuestro teléfono Android, usamos habitualmente Siri, ese nivel de inteligencias artificiales que están muy habituados, pero también los cursos que hay sobre programación, sobre ética de la inteligencia artificial, adquieren cada vez más peso, se llenan fácilmente, hay como una curiosidad, una prisa por hacerse, por implantar esa tecnología que promete muchos beneficios. Pero en el extremo de los entusiastas podemos encontrar la postura del humanismo computacional, humanismo extendido de Ray Kurzweil, conocido director de Google, fundador de la Universalidad de la Singularidad, término acuñado por von Neumann, o explosión de inteligencia, acuñado por Good en 1965, hablan de ese salto de nuestros productos artificiales, de esas máquinas que piensan, que aprenden profundamente, que se rehacen a sí mismas en sus problemas originales, a un salto cualitativo que despertaría a una conciencia. Kurzweil sostiene que eso va a ser bueno, que eso va a solucionar un montón de problemas y que incluso nos mejoraría desde un punto de vista ético y moral como personas. Pero tenemos el otro extremo, quizá lo hayamos visto en los medios porque es un bombardeo continuo el que nos estamos sometiendo. Harari, este historiador y pensador israelí, famoso por Sapiens, que acaba de publicar Nexus, que habla de que la inteligencia artificial, comparada con Little Boy, la bomba atómica que destruyó Hiroshima, es una nulidad, es porque no piensa. Y el punto clave que él señala es que la inteligencia artificial no es simplemente un instrumento o un útil, sino que ha adquirido el papel de agente, con iniciativa, y no siempre predecible por nosotros.
tenemos ahí esos dos extremos. En un principio, también se escribe Bostrom, que habla que potencialmente es tan peligrosa como las bombas atómicas, la inteligencia artificial, ¿no? Hay una postura más moderada de un personaje que cada vez me cae mejor, que es Francis Fukuyama, que entre otras cosas dijo que el transhumanismo es la idea más peligrosa que ahora mismo hay circulando, que dice, bueno, pues esto de la inteligencia artificial, ahora estamos en la novedad, estamos con sus grandes logros, las promesas, vamos a ver en qué da, nos toca unos años de irnos adaptando, la humanidad se ha enfrentado a cosas similares, quizá no tan rápidas, pero ha sabido irlo haciendo. Es importante que lo hagamos bien, que minimicemos el número de víctimas y de cosas malas que pueden pasar, pero es una oportunidad que, bueno, tenemos que ir aprovechando, minimizando los daños, ¿no? Esto ya tenemos experiencia, ¿no? Los más veteranos pues recordarán cómo durante decenios se invirtió cantidades ingentes de dinero en la investigación en la inteligencia de los simios, esperando sacar de ahí lo indecible para comprobar luego que no es para tanto. Sabemos muchísimo de cómo funcionan y quizá haya quedado en el espectro cultural difuminado un poquito más la diferencia, la frontera entre el hombre y el animal, incluso con Singer hablando de ese pecado de especiecismo, ¿no? Del hombre que se considera privilegiado con un puesto de una dignidad única en el universo y que debe saber renunciar a él. Bien, en ese panorama, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Qué podemos hacer? Y lo que se me ocurrió, entre otras cosas porque es el autor, le tengo cariño, sobre todo porque es un gran pastor, un autor espiritual, un hombre de Dios, pero luego es un gran humanista, padre de grandes teólogos como Henri de Nivac, como von Balthasar, que están en las raíces de nuestra historia eclesial del siglo XX. Los elogios se quedarían siempre cortos, ¿no? Y también porque es uno de los autores a los que cita explícitamente el Papa Francisco cuando habla de inteligencia artificial y del paradigma tecnocrático, que es Romano Guardini. Y entonces digo, bueno, pues voy a ver qué impacto, cómo han valorado el impacto de las técnicas nuevas, grandes hombres y grandes pensadores antes de lo que estamos viviendo nosotros. Y a ver si sigue vigente ese modelo de Bacon de que la tecnología es un instrumento para favorecer el reino del hombre y que luego pues sí tenemos que hacerlo éticamente, viendo los fines y cómo los usamos, pero así iremos consiguiendo esa utopía, esa nueva Atlántida de la que hablaba Bacon. ¿Sigue ese modelo en pie? Bien, pues Guardini, después de la Primera Guerra Mundial, de la que fue capellán en el frente, siendo pastor de las juventudes católicas alemanas en el mundo universitario, es testigo de esa máquina, de ese maquinismo que se impone y se contagia a lo largo de toda Alemania y de toda Europa. La producción de masas, el petróleo, la electricidad hacen posible una nueva revolución industrial. Y él, con cierta nostalgia, siendo todavía joven, en sus viajes de descanso al lago de Como, siente que algo está cambiando. La vida de la conciencia del hombre, para él, lleva a la naturaleza a una dimensión cultural que la eleva, la supera. Hay una distancia, hay una ruptura con lo natural, pero no un enfrentamiento. Eso a la vez configura una nueva relación del hombre a través de esa mediación cultural con esa naturaleza. Y si la imagen del mundo que está rigiendo esa configuración, esa perspectiva, es acertada, va configurando en armonía al hombre, a la naturaleza y la cultura con la técnica dentro, logrando algo realmente bello. Alejada evidentemente de la naturaleza, son palabras suyas, puesto que consiste en una oposición a ella, la cultura y la técnica, pero a pesar de todo, tan próxima a ella, ligada con vínculos tan elásticos que esta cultura sigue siendo natural, y la savia natural puede seguir circulando por sus fibras. Por el ejemplo del velero. El velero, que es algo técnico, detecta el viento, las corrientes. Con la maestría del piloto va sorteando, va navegando. En el fondo es muy difícil distinguir técnica, cultura, hombre, personalidad y naturaleza en esa armonía. Pero aparece el motor al principio como algo auxiliar para ciertas ocasiones o urgencias, pero que finalmente acaba imponiéndose. Y el mástil y la vela acaban prácticamente como algo residual y decorativo. Esa imagen le sirve para, extrapolándolo a unas dimensiones muchísimo más grandes, detectar el cambio que está suponiendo en el modo de ver el hombre y relacionarse con la naturaleza y la técnica la revolución industrial. Dice, el plano en que vivimos se torna cada vez más artificial, es menos humano cada vez, y no puedo evitar decirlo, cada vez más bárbaro.
La máquina, concepto de acero, porque es un concepto para pensar la realidad, para percibir, categorizar, relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo y con los demás, genera una cosmovisión. Semejante al pensamiento conceptual, ambos dominan las cosas, rompiendo la relación vital con lo individual, creando así una vida artificial en la que todas las cosas se parecen, se pierde el contexto, la penetración individual. En este saber, esta ciencia técnica no se detiene en la contemplación, analiza, no se sumerge en las cosas, se apodera de ellas, no elabora la idea que representa un ser, sino una fórmula. Su pretensión consiste en armarse de poder para someter las cosas a su voluntad, en descubrir una ley que pueda expresarse en una fórmula racional. Con esto queda consignado el fundamento y el carácter de su dominio, una violencia arbitraria, privada de toda consideración, y va transformando todo en técnica. Se convierte en una actitud general de esa época, modificando toda la cultura. ¿Qué será, se pregunta, de la vida si se pretende aprisionarla en fórmulas racionales? ¿Qué será de ella si se somete a los imperativos despóticos de la técnica? ¿Quién la guía? ¿Cuál es el resultado? Dice, no es ya obra del hombre. La conciencia de un espacio a la medida humana, el sentimiento de las formas, el sentimiento de la proporción, son factores que no cuentan ya, sino que hoy impera la lógica racional, mecánica. Ha desaparecido ya la medida humana, no hay medidas. Con una visión nostálgica y, como veis, un tanto dramática, sin embargo, él no se deja llevar por el pesimismo, sino que en una novena sorprendente carta de las 9 que componen esa obra, manifiesta una esperanza y anima a sus jóvenes y a todos a contribuir a través de la interioridad y el compromiso a realizar una auténtica técnica que no se deje dominar por esa mentalidad, que es lo que hoy llamaríamos una mentalidad tecnocrática, con dos fundamentos. Uno que viene de su fe, la confianza en la providencia; otro, su visión positiva de la técnica y la cultura como elemento que es capaz de armonizar sin aplastar el uno en el otro, naturaleza y cultura y espíritu. Bien, por ahí veréis a Husserl en los papeles. Voy a Ortega, año 1939, 12 años después, Meditación de la técnica. En España ha acabado la confrontación civil fraterna entre nosotros y él hace ahí es un texto muy sencillo y conocido, unas etapas de la técnica que se descubre por casualidad, esa como pasa al artesano que va transmitiendo por tradición esas adquisiciones a lo que ha ocurrido en ese momento. Es la técnica del técnico, aunque el técnico ya no cuenta porque simplemente obedece y sirve a la máquina, es un auxiliar suyo y no decide el técnico lo que va a pasar con la producción o con la máquina. Y hace las siguientes reflexiones Ortega. 1. El hombre ha adquirido plena conciencia de su capacidad técnica en cuanto tal. Al adquirir esa conciencia, la técnica, podemos aplicarlo a la inteligencia artificial, pasa a ser una circunstancia. Circunstancia en Ortega, todos sabemos que es algo que toca la identidad biográfica de la persona. No es algo superficial, no es una cosa más. Pues hoy aquí he aguantado al profesor Antúnez. No, es algo más fuerte, que afecta a la identidad de la persona. El hombre, en esa circunstancia, toma conciencia de un poder ilimitado, sin límites sobre la naturaleza. Pero como contrapartida, quizá, ahí está el desafío, y es como afecta al hombre, incapaz de hacer o fabricar su propio ser. El hombre está hoy en su fondo azorado, precisamente por la conciencia de su principal ilimitación. ¿Y acaso ello contribuye a que no sepa ya quién es? Esta obnubilación puede llevar a un retroceso de la técnica. El hombre, vuelve a la persona, ha tomado conciencia de la técnica, puede ser reabsorbido en ella, porque su crecimiento es tal que amenaza con obnubilar esa misma conciencia. Es decir, he tomado conciencia de mi poder ilimitado, pero es tan fuerte, tan grande, que me arrastra y yo me diluyo dentro de la propia técnica, perdiendo la conciencia de quién soy yo. Y recuerda, la vida humana no es solo lucha con la materia mediante la técnica, sino también lucha del hombre con su alma. Y ahí aparece ese punto. Guardini tenía esperanzas, Ortega plantea las cosas así, pero ocurre lo que ha hecho repensar toda la modernidad, que es el horror
de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el Holocausto, aplicando técnicas de exterminio industrial y la bomba atómica. Ante eso, Guardini es consciente de que no todo ha sido malo y que ha habido una maduración en la modernidad, pero se da cuenta de que es necesario un cambio y apunta hacia un hombre auténticamente, como diríamos hoy, posmoderno, con un florecer que parte para él de lo espiritual, de la interioridad, de lo religioso, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado con la modernidad? El intento de unificar naturaleza y alma y espíritu mediante la técnica, dominándola violentamente, ha fracasado, cerrando cualquier vía de salida al hombre. El hombre ahora sabe que en el tema de la técnica lo que está en juego no es ni la utilidad ni el bienestar, sino el poder, un poder en el sentido más cabal de la palabra. Trata de controlar los elementos, también la propia existencia humana. Surgen así posibilidades incalculables de construir, esa es la bifurcación en la que nos pone, pero también de destruir, sobre todo cuando se trata del ser humano, que puede ser menos consistente y estar menos seguro de sí mismo de lo que suele creerse. Es frágil. Ese poder de la técnica de la modernidad es especialmente peligroso cuando el Estado anónimo logra apoderarse de ella. La consecuencia es que el ámbito de lo humano compartido, el mundo en que naturaleza, técnica y hombre convive, se rompe. El trato con la naturaleza pasa de lo inmediato a lo mediato, por el cálculo y el aparato. El hombre pierde el trato con su propia obra. Al hombre que así vive, con esa distancia, con un mundo técnico que lo separa completamente de la naturaleza, lo llama hombre no humano, pues la naturaleza le resulta algo extraño y vive en una naturaleza no natural, creada puramente por la técnica. Yo creo que estas imágenes, aunque tengan más de 50 años, las podemos comprender con el metaverso y aplicar y empezar a pensar lo que ahí está pasando, ¿no? Él ve de todas maneras signos positivos de que algo nuevo puede surgir. Uno es la conciencia del límite que los horrores de la guerra ha provocado. Quizá este es más un deseo que una realidad, visto lo que ha pasado, ya que muchas veces nuestras posibilidades tecnológicas actuales nos ponen delante de un panorama de ilimitación, de autosuficiencia, de que todo con nuestros recursos técnicos lo vamos a conseguir. También en la posguerra tenemos a Gabriel Marcel, que detecta esa lógica de la abstracción, ese espíritu de abstracción racionalista, mecanicista, tanto en la burocratización de su época en Francia, como en los totalitarismos soviéticos, como en el riesgo de la alarma nuclear, ¿no? Él habla de cómo la técnica requiere ser enderezada hacia un bien espiritual superior, porque todo lo que está hecho sin amor acaba actuando contra el amor. De hecho, habla de una sabiduría trágica en una conferencia que da aquí en el Ateneo de Madrid, en nuestra ciudad, hablando de que es una sabiduría necesaria que tiene una misión de salvar, de reconducir la técnica, de poder aportar, porque la suerte de la filosofía es la suerte de la sociedad. Y tiene una esperanza, pero que no viene de la propia técnica, porque esta choca siempre con el límite de la muerte. Heidegger no le voy a dedicar mucho porque sería un océano sus temas con la tecnología. Voy a una conferencia famosa que pronuncia en Múnich, en la Escuela Técnica Superior, en 1953, que se llama La pregunta por la técnica. ¿Qué es lo que viene a decir ahí Heidegger? Cuando yo pregunto, preguntar no es algo neutro. Si yo le pregunto a un alumno, ¿has hecho las tareas?, me va a responder a la defensiva. Si yo le pregunto, ¿cómo ha ido? ¿Has comprendido todo? La respuesta es distinta. Heidegger, que es hermeneuta, fundador de los hermeneutas, se da cuenta de que es muy importante la forma de preguntar. ¿Cómo pregunto a la naturaleza? Y si pregunto con una mentalidad técnica y simplemente me planteo cuestiones técnicas concretas, incluso éticas técnicas concretas, lo que va a ocurrir es que la naturaleza me va a responder según mi provocación, diciéndome, aquí tienes esto para tu depósito, acumula esto, domina esto, y sigo en ese círculo que él lo denomina el engranaje. Y la manifestación del hombre y la humanidad estaría en ese engranaje, en ese círculo que está ahí prisionero, ¿no? Frente a eso está la tarea de tomar distancia, en la serenidad, en la Gelassenheit, saber tomar la perspectiva necesaria para preguntarme por qué es la técnica,
que implica preguntarme por quién soy yo, por quién es el Dasein, el hombre, para desde ahí replantearse y tomar el control. Bueno, ahí tenemos una pista interesante. Vemos, yo creo que hay muchas coincidencias entre ellos. La tercera revolución industrial, chip, medios de comunicación, pilla. Yo he puesto ahí, he seleccionado 3 autores, los 3 son de raza judía. Gunther es famoso porque su obra lleva el título La obsolescencia del hombre. El hombre se ha dado cuenta, ante el desarrollo de la técnica, la obra es de 1956, que él está obsoleto. Lo sabe, no solamente es que lo esté, sino que lo sabe en ciertas cosas. Hannah Arendt, habla de cómo la técnica con la producción de masas favorece una sociedad de la opulencia en que el hombre va a ir renunciando a lo mejor de él, a su participación activa y creativa por el principio de natalidad en la vida de la ciudad, de la polis, y va a quedar preso del consumo. Hans Jonas, que se da cuenta del poder total y por lo tanto de la responsabilidad total del hombre ante el poder destructor de la energía atómica, ve también en la tecnología esa especie de noxis que amenaza con hacernos olvidar lo fundamental. Escribe el principio de responsabilidad como una ética para la época tecnológica, que completa más tarde con una filosofía de la vida que se centra en lo biológico, que bueno, tiene sus desarrollos seguir aquí. Pero hay una frase que sí quiero leer de una obra suya sobre el gnosticismo y la religión, que dice así: la extensión o lo cuantitativo es el atributo esencial que le queda al mundo y por tanto, si el mundo tiene algo divino que comunicar, lo comunicará a través de esta propiedad. Si yo pregunto al mundo a través de la extensión, de lo cuantitativo, de lo numérico, ¿qué me responde el mundo? ¿Qué me da como última instancia, como el ámbito último, como lo divino? El poder. El poder. Esa es la posición de... Bueno, esas aportaciones quedan ahí. Bien, nos encontramos así con estos elementos para juzgar lo que está pasando ahora en esto que algunos llaman industria 4.0 o la máquina que aprende, el machine learning, que es la máquina versión 2.0. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en el cuadernillo que tienen verán un excurso para no filósofos en el cual aparece que no es persona ni podrá ser persona, ¿no? Ahí pongo un ejemplo. Bueno, el caso es una cuestión de metafísica, una cuestión también sobre todo de fenomenología, de saber detectar lo propio del hombre, su capacidad espiritual, su capacidad de amar, su capacidad de ser autoconsciente, su capacidad de estar en el mundo y distinguir entre el mundo real de sus vivencias y las representaciones que puede tener una inteligencia artificial. Es decir, no tiene sentido hablar de una máquina como persona, salvo que nosotros nos estemos pensando antes a nosotros mismos porque hemos caído en manos de un funcionalismo materialista como máquinas. Y claro, yo me pienso a mí mismo como una máquina que funciona, cuando vea una máquina que funciona mejor será una supermáquina, una superpersona, ¿no? Bien, ¿cómo afrontar los desafíos que tiene? Yo creo que hay dos niveles. Dos niveles. Uno es el nivel que estamos todos en ello y hay noticias todos los días. Ventajas, desafíos, alarmas, no alarmas, ¿no? Y aquí es donde creo que Fukuyama tiene razón. Nos vamos moviendo y vamos hablando y vamos haciendo cosas. Y el primer encuentro, que se llama la Declaración de Bletchley, que fue en Londres, fue el 1 de noviembre del año pasado, todavía no hace un año. Y en esa declaración, que ya se pusieron de acuerdo, estuvo no solamente Occidente, sino hasta China, que es una nación especialmente controladora, ¿no? Después Biden resucitó una ley de las guerras con Corea y no sé qué para defender los desarrollos y que no se acapare quién es el dueño de las inteligencias y lo pueda utilizar para obtener ventajas particulares en prejuicio de otros. En Europa también se ha tratado. Hace apenas unos días se concluyó en la ONU el primer informe sobre inteligencia artificial con la creación de una agencia pequeñita, ágil, que va a luchar con varios temas como la brecha norte-sur y vigilar con que la inteligencia artificial no caiga en manos de grandes multinacionales, ¿no? Cosas así. Hay muchos más puntos ahí dentro, son fáciles de consultar, ¿no? Lo que quiero resaltar es que nos movemos. Hacemos cosas, nos damos cuenta de los problemas, no de todos, no los solucionaremos todos bien, pero estamos en ello. Y en esos problemas nos encontramos con ventajas y con inconvenientes. Yo los he agrupado en tres ventajas, 3 grupos de ventajas, 3 grupos de inconvenientes. ¿Qué ventajas nos ofrece la inteligencia artificial? La salud. O sea, hay mudos que hablan,
porque les han hecho un injerto neuronal controlado por la inteligencia artificial que les devuelve la capacidad de hablar a un 70-80% de velocidad, o 60%, ¿no? Pero lo hace. Musk, que apoya a Bostrom, como Bill Gates, son un equipo, ¿no? Bill Gates, Microsoft, Elon Musk, ingeniería última generación y energías renovables, y Nick Bostrom. Bien, a un chip cerebral que podrá devolver la vista a los ciegos. Los ciegos ven, los mudos hablan, es decir, es bueno, muy prometedor, ¿no? También hay un perrito de Sony, Aibo, y no resulta, yo creo que no resulta muy caro comparado con una mascota viva, real, ¿no? Pero que te cuida una persona anciana, llama a urgencias, se relaciona contigo, imita. Es un proyecto distinto, es más de inteligencia, no es un proyecto de afecto artificial, pero suplanta un poco esa dimensión, te hace compañía y incluso te envía fotos desde su visión de perro biónico a tu correo para que veas cómo ve las cosas, ¿no? Y te quita la soledad, ¿no? Bueno, puede ayudar a un acompañamiento de personas con enfermedades como el autismo, por ejemplo, que no es nada fácil. Son cosas que, claro, todas estas ventajas que digo tienen su luz, pero también tienen su sombra, porque ¿por qué voy a ver a mi abuela si ya tiene el perro biónico? ¿Favorece la compañía o favorece la soledad y el desencuentro? Bueno, luego otro punto es la eficiencia en la gestión de recursos escasos, alimentos, medicina, agua, redes de comunicación, energía, con el impacto que eso tiene para solucionar positivamente temas de ecología, temas como el hambre. Tiene también sus fallos, ¿no? O el tercer campo, la humanización, a través de que te va a dar más tiempo libre, en principio el gran tema de la sociedad del ocio, para que puedas dedicarte a tus cosas y a los demás. Y luego la personalización, que es clave para la educación y la salud. Pero ojo, sí, pero depende de cómo lo empleemos. ¿Cuáles son los tres grandes campos de dificultad a los que yo quiero apuntar? El primero, casi todo el mundo lo dice, es el problema de la verdad y la libertad. Porque si no hay acceso a la verdad, no puedo ser libre. Si me quitan la verdad, me quitan la libertad. Eso es la manipulación. Y en el mundo de la posverdad, de las noticias fake, de las guerras en los medios, de las redes, ya simplemente con los TIC hemos visto cómo ha crecido esa capacidad de uniformar opiniones y de restringir la pluralidad, ¿no? El riesgo fundamental no solamente es que te deje indefenso ahí, sino que te aleja de la realidad. El metaverso te aleja de la realidad, te mete en una imagen, en una representación. Y claro, aquí quien paga, quien diseña, quien controla, quien ratifica las inteligencias artificiales, qué estados, qué multinacionales, qué poderes fácticos, qué intereses que condicionan esto, ¿no? Es algo tremendo. El Papa Francisco, siempre que ha hablado de la inteligencia artificial, pues ha insistido en uno de los puntos que insiste, es este. El otro punto es brechas. Es verdad que la inteligencia y las TICs han ayudado a quitar brechas. Por ejemplo, una es la brecha laboral entre el hombre y la mujer. Hay quien dice que incluso a pesar del meritorio trabajo de la lucha feminista por la igualdad del hombre y la mujer en el mundo laboral, el desarrollo de la tecnología ha tenido un impacto quizá mayor, porque al hacer que muchos trabajos no dependan de la fuerza, la mujer se puede incorporar en igualdad de condiciones. Bueno, brechas. Solo señalo una, el tema intergeneracional, el acceso norte-sur, los que se quedan sin trabajo en la transición, los subsidiados. Pero hay una que creo que es importante, que es que acentúa la polarización. Acentúa la polarización. Las TIC y más la inteligencia artificial favorecen la brecha que ya existe en nuestras sociedades en la educación, lo cual se transmite al campo económico, que aumenta la brecha económica, lo cual facilita el crecimiento del populismo. Si esto lo unimos a la capacidad de ocultamiento de la realidad, que es indiscernible muchas veces lo que ha pasado, lo que no ha pasado, resulta que el ámbito de encuentro, de diálogo de una sociedad, de discusión de proyectos, de ideas, de llegar a acuerdos,
queda reducido a lo más básico, porque no vamos a discutir o a hablar de que yo veo que esto se debería enfocar así o se debería enfocar así. Vamos a hablar de si has dicho o no has dicho, si ha hecho o no ha hecho. Con lo cual, la adscripción a una postura u otra ya no es en un contexto de racionalidad y diálogo, sino en un contexto de opción afectiva por el que es como yo. Y eso empobrece a la sociedad, ¿no? Luego está un último campo de desventajas, que es el del mundo natural y las relaciones cara a cara, que quedan cada vez más lejos. Muy importante, pero no puedo gastar más tiempo. Bien, si nos quedamos en todo esto, y hay que hacerlo, y hay que estar ahí, en mi opinión, nos estaríamos quedando en la superficie. Guardini ya se da cuenta que el problema capital en torno al cual va a girar la tarea cultural del futuro y de cuya solución va a depender todo, no solo es el bienestar o la miseria, es el problema del poder, y no precisamente el de su incremento, que se opera por sí mismo, sino el de su dominio. ¿Quién tiene el poder sobre el poder? Guardini distingue dos formas de poder: un dominio, como el del velero, suave, armónico, que tiene una autoridad, que escucha, que sabe hacerse uno, y otro, el dominio tiránico, violento, de una mentalidad abstraccionista que se impone por la fuerza, sin respetar la naturaleza de las cosas. Bien, en el artículo que tenéis en las manos, los que lo tenéis, aparecen dos formas, dos posturas que se han dado cuenta de que el problema es este, de fondo. Una, que es la sabiduría del corazón de la Iglesia, con toda su riqueza de la doctrina social, y otra que es la postura de Nick Bostrom. La sabiduría del corazón de la Iglesia, pues a mí me entró muy por los ojos con otro amigo. Este es un profesor de la Pública de Salamanca, coincidí con él en un congreso, hice una intervención sobre la inteligencia artificial en la cosmovisión católica según el Papa Francisco, y en el diálogo posterior me dice: es que ya está la Iglesia condenando, ya está el Papa tecnófobo impidiendo todos los bienes y las maravillas que va a aportar la inteligencia artificial. Y yo dije: he vuelto a pecar de ingenuo, porque me creo que juego en casa. Pues claro, yo juego aquí y juego con que la mayoría de ustedes conocen que la visión que tiene la Iglesia de la técnica es una visión positiva. Pero claro, eso no pasa afuera. Y entonces tenía que haber empezado cantando lo positivo de la visión de la Iglesia y de la sabiduría de la Iglesia sobre la técnica. Esa, el Papa Francisco, como no la aborda directamente, quizá quede un poco más oculta, pero se le escapan cosas, ¿no? En Laudato Si está el famoso punto 103, donde él habla de que la tecnología es capaz de producir un encuentro ni más ni menos de nivel trascendental con la belleza, a través de la contemplación de un avión o de un rascacielos. Se ve que lo de los rascacielos le llama la atención, porque ahora ha estado en Singapur y también, aparte de la reclamación de espacios de una vivienda justa, etcétera, dice: aquí se ve, a través de esta tecnología, la fuerza de un amor que construye, ¿no? O sea, no es una visión tecnófoba la que tenemos, ¿no? O la que tiene el Papa Francisco de la Iglesia. Si vamos un poquito más atrás, a Caritas in Veritate, se encuentra el fundamento teológico en esa visión de la creación y del mandato del Génesis: creced y dominad la tierra con el fruto de tu trabajo. Y ahí entra también ese desarrollo tecnológico de una manera positiva. Pero la sabiduría de la Iglesia sí se da cuenta de lo que se han dado cuenta todos esos filósofos que he invitado a esta noche a estar aquí con nosotros. Y es que el problema no son tanto las cosas concretas, sino la mentalidad, la forma de ver la realidad. Yo puedo afrontar las soluciones y los problemas concretos, pero tengo que afrontar sobre todo la cuestión de fondo. Y no puedo quedarme en una lectura pues, de las posturas estas en plan paradigma, o naturaleza o tecnología. No estamos ahí. Hace falta pasar a un nivel superior donde esa contradicción, esa dialéctica se supera desde una capacidad integradora, ¿no? Que es la que propone, entre otras cosas, el Papa Francisco, ¿no? Y él se da cuenta que hay una dominancia cultural muy fuerte del paradigma tecnocrático. Ya se veía antes. Es decir, Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, avisa precisamente de que uno de los riesgos con la globalización es que las ideologías dominantes se hagan pequeñitas. Porque claro, está aquí o está allí, están localizadas, pero la globalización es más grande. La ideología se hace pequeña, pero queda lo tecnológico que nos une globalmente.
y eso tecnológico que nos une globalmente, que da como posible ideología que nos controla, nos dice cómo pensar a todo. Sería la ideología tecnocrática, ¿no? Aparece ahí, ¿no? Entonces, dice en Laudate Deum, hace unos meses: durante los últimos años hemos podido confirmar este diagnóstico, al mismo tiempo que hemos asistido a un nuevo avance de dicho paradigma. La inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. El paradigma tecnocrático se retroalimenta monstruosamente. Si esto lo oyes descontextualizado, es terrible. Lo puedes interpretar mal, ¿no? Yo creo que ya tenemos la clave para entenderlo, pero también la clave para tomarnos en serio la tarea que hay ahí. Es una tarea de ir al fondo humano, ¿no? De saber pensar con la I para coger lo bueno de la técnica, recuperar un vínculo con la naturaleza y construir algo que merezca realmente la pena, ¿no? Es tan contradictorio con esta forma de pensar, la del paradigma naturalista, y esto lo digo con palabras de Caritas in Veritate: considerar ideológicamente como absoluto el progreso técnico y soñar con la utopía de una humanidad que retorna a su estado de naturaleza originario, los dos polos, son dos modos opuestos, y algo que también está en el Papa Francisco, para eximir al progreso de su valoración moral. Se desvincula de lo moral, como se va desvinculando lo político, se va desvinculando lo económico, y por tanto, de nuestra responsabilidad. Es lo que vas viendo, y es algo que Hannah Arendt vio clarísimamente al afrontar el tema del Holocausto. Lo que se va viendo en Occidente es una dejación de humanidad, una dejación de la libertad, un inhibirnos por diferentes motivos, por desencanto, porque confiamos en la técnica, porque no hay nada que hacer, por desesperanza, por temor a ver qué va a pasar. Pero nos dejamos de creer que somos responsables y libres de lo que se nos viene encima. ¿Esto qué significa? Pues que como somos una tribu tecnológica, hacemos elementos tecnológicos para aquello que queremos controlar y dominar. Por lo tanto, si fuésemos todos médicos, haríamos bisturís o aparatos de rayos X. Como somos de inteligencia artificial, hacemos inteligencias que controlan muchas cosas. Y, como señala el Papa Francisco, no basta con coger esa inteligencia artificial y yo, que tengo una cosmovisión, una perspectiva humanista, por ejemplo, o solidaria, pues como ya la uso, ya queda bautizada. No. Porque es tal la fuerza que yo no puedo prescindir de esas tecnologías que puedo quedar atrapado por su lógica. ¿Esto qué significa? Que tienen un pecado original. No sé si está la imagen del pecado original. Esa ya ha pasado. Esa es. Sí, esto es Copilot, la de Microsoft, cuando le digo, dibújame el pecado original de la inteligencia artificial. Y me pinta una inteligencia artificial angelical y dos comiendo la manzana, ¿no? Y demás. Evidentemente, no. Quienes tenemos la inteligencia del pecado original, la inclinación al poder, somos nosotros. Y es importante ser consciente de eso. Francisco, Caritas in Veritate, van a ese punto. La ciencia está orientada a dominar, a controlar la naturaleza. Si se la separa de la sabiduría que contempla, de la filosofía, de otras ciencias espirituales, entonces la libido del poder, como llamaba Fegelein a la voluntad de poder de Nietzsche, nos captura y nos mete en un dinamismo de más poder, más poder, más poder. Y nos ciega. Bien, ahí queda ese punto. Nos queda, a ver si en 5 minutos me da tiempo a exponerlo, la postura de Nick Bostrom. Nick Bostrom, fundador del Instituto para el Futuro de la Humanidad. Tengo que decir que en mayo se lo cerraron en Oxford. Nos hemos quedado sin el instituto, aunque no espero que sí continuemos con el futuro de la humanidad abierto, ¿no? Bien, es un hombre de los 100 pensadores más influyentes. Y en su obra Superinteligencia, que ya han pasado unos cuantos años, expone un escenario en el cual, tras clasificar las inteligencias y decirnos cómo van las emulaciones de cerebro completo, algunas con base
biológica, como también puede haber un crecimiento de la capacidad de cálculo prácticamente infinito con los procesadores cuánticos, si es que llegan alguna vez. Nosotros tenemos las inteligencias artificiales ahora que usamos, las débiles o primeras, que serían las INA, de narrow, estrecho, porque son capaces de mejorarnos en una cosita. Otras que son las fuertes, las que son de carácter general, IGA, ¿no? Que, bueno, nos superarían en el campo cognitivo en muchísimas cosas, según estos. Y luego estaría, cuando ocurra la explosión, Bostrom utiliza el término explosión de inteligencia, la superinteligencia. La superinteligencia. Entonces él dibuja el panorama, muestra las dificultades, la incertidumbre de cuándo va a ocurrir, pero según él va a ocurrir. Va a ocurrir. Y puede que haya una doble transición, una en que haya una expansión multipolar, llama él, de muchas superinteligencias, o un espacio en que haya una sola que coordine a todas las demás. Como va a poder, nuestro tiempo es limitado. El escenario es, y nos mete prisa, y nos mete miedo, porque hay riesgo existencial para la humanidad. El asunto está en correr para ver qué podemos hacer con ella. Y entonces va repasando posibilidades, ¿no? Él dice, pues no podemos hacer controles de limitación exterior porque el encajamiento, porque entonces se escaparía o habría un tonto que la dejaría escapar, ¿no? Tampoco podemos hacer, es muy pesimista con el papel del hombre, ¿eh? Tremendamente pesimista. Estamos mal hechos, sí, por la sabiduría de la naturaleza, pero mal, hay que mejorarnos, transhumanismo. Somos buenos, queremos hacer el bien, queremos un mundo mejor, pero somos tontos, no sabemos elegir lo mejor, no podemos, ¿no? Está siempre en ese pesimismo antropológico, ¿no? Entonces, mientras llega esa unidad, ese Singletown, no podemos tampoco controles interiores, controlando sus capacidades, con incentivos, atrofiándole, poniéndoles cables trampa, con un botón de parada, seleccionando la motivación especificada de modo directo, domesticando, normatividad indirecta, aumentación. Bueno, él explica en el libro ese maravilloso, que no os recomiendo que se lo lean, todas esas técnicas para postergar la llegada de la inteligencia artificial y intentar controlarla. No, aquí él, que a los que somos más creyentes o sostenedores de la persona, la naturaleza, la verdad de la biología, nos llama, pues eso, recalcitrantes, porque frenamos el progreso, ¿no? Y somos bioconservadores. En este caso él dice, ojalá los bioconservadores, los recalcitrantes, ahora estén para darnos más tiempo, impidiendo y frenando la investigación en inteligencia artificial, aunque podemos jugar con estrategias a dar prioridad a las de cerebro completo o a estas otras y así ganar tiempo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, como eso es imposible, llega algo que tiene razón. La solución solamente puede ser ética. Ética. Ahora, ¿cómo lo enfoca él? Es tremendo, en mi opinión, terrible, ¿no? Lo que tengo que conseguir es una inteligencia artificial ética. Y eso es un problema muy interesante. O sea, cómo construir inteligencias artificiales, esas máquinas, que tengan algoritmos, que nos ayuden en ciertas decisiones y en ciertas cosas, que sean éticos, es muy interesante y muy importante. Pero aquí no estamos hablando solo de eso, sino de un sujeto, inteligencia artificial, superinteligencia, que sea ético. Y esto implica tres cuestiones. ¿Es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y qué valores le meto? ¿Es posible? Según él sí. ¿Por qué? Por su base empirista, funcionalista, que ve los valores nuestros del hombre desde una clave neurocientífica. Por lo tanto, en el fondo son resultado de percepciones neuronales. Por lo tanto, eso lo puedo copiar en una inteligencia artificial. Es cuestión de complejidad. Y entonces anima a los matemáticos a invertir en eso. Claro, si yo reduzco el hombre a esto, los valores a esto, bueno, estoy ignorando toda la aportación de la fenomenología, por ejemplo, en la irreductibilidad de la captación del valor. Una ciencia rigurosísima como pocas y dura de hacer como pocas. E interesante e importante hoy como casi ninguna de las ciencias humanas que tenemos, ¿no? Y claro, también está presuponiendo que los valores son cosas medibles, cuantificables en ceros y unos, pesables por sus consecuencias, pues se pueden poner en una balanza. Bueno, como es posible, vamos a ver el modo en que las metemos, ¿no? Y entonces aquí él revisa un montón de cuestiones de historia de la ética,
todas en clave neurocientífica y empirista, y va viendo, pues puedo hacer una programación directa por formas luego más complejas, selección evolutiva, refuerzo motivacional, acumulación por asociación, andamiaje motivacional, aprendizaje de valores, modulación de emulaciones, diseño institucional. Este es muy interesante, sobre todo para la universidad y para las diócesis, ¿no? El control y la inculcación de valores por diseño institucional, ¿no? Es una especie de control social para las inteligencias artificiales, ¿no? Claro, ¿qué está presuponiendo aquí? Que una decisión ética es la conclusión de un algoritmo que se mide por pros y contras materialmente pensables. Esto es una visión consecuencialista de la ética. Esto implica toda una discusión detrás, pero en el horizonte anglosajón es un horizonte dominante y desde ahí se va extendiendo a muchas cosas de las nuestras. Él dice, estos métodos casi ninguno vale. Luego veremos cuál es el que se queda, que es una mezcla. Y pone un ejemplo para descartar uno que es muy interesante, que es él dice que hay que programarlas mientras están en estado seminal, ¿no? Una inteligencia artificial baby, antes de que explote en superinteligencia, la tengo que meter en el programa y además de alguna manera dejarla abierta para que si yo tengo que meterle un update de justicia, pueda hacerlo y no me lo rechace desde fuera y se defienda de él, ¿no? O sea, es un mundo que a veces no sabe si está en otro terreno distinto del de la antropología y la ética y la tecnología y más bien en la ficción, ¿no? Pero bueno, se lo plantea realmente, ¿no? Entonces habla de, claro, yo puedo poner una inteligencia artificial y decirle desde fuera, haz a los hombres que sonrían, directo, sencillo y claro. Mientras es baby, la inteligencia pues te pone vídeos graciosos, te cuenta chistes y tal, pero ya cuando tiene acceso a todas las redes, a toda la información científica y explota con toda su capacidad, hombre, es mucho más práctico y eficaz conectarle unos electrodos a la boca y que esté sonriendo de manera permanente. ¿Cómo puedo controlar eso, no? Él hablará y recomendará sobre todo un método indirecto, para hacerlo. ¿Cuáles valores? Pues me han dado 5 minutos, pero voy a acabar ya. He prometido y no he cumplido. Bueno, él aquí reedita todo, pero en el fondo busca como una especie de, a través de un tal Judowski, una VCE, voluntad coherente extrapolada, que querría desde una posición privilegiada, un poco estilo Rawls y su teoría de la justicia, una posición privilegiada que es lo justo, unido a la rectitud moral. Y eso programarlo en la inteligencia artificial, ¿no? Leo 2 párrafos de Bostrom. A falta de confianza en nuestra capacidad para especificar un estándar normativo concreto, especificaríamos en su lugar alguna condición más abstracta que cualquier estándar normativo satisfaría, con la esperanza de que una superinteligencia pudiera encontrar una norma concreta que satisficiera la condición abstracta. Parece un galimatías, ¿no? Pero en el fondo es, yo confío en la inteligencia, que ella me va a encontrar la norma. La idea es que los seres humanos tienen una comprensión imperfecta de lo que es correcto y lo incorrecto, y tal vez una comprensión aún más pobre de cómo se analiza filosóficamente el concepto de rectitud moral. Pero una superinteligencia podría comprender mejor estas cosas. La humanidad puede descansar tranquila, pues la inteligencia artificial sabrá cuidarnos y decirnos cómo comportarnos y qué hacer. Bueno, hay muchos puntos positivos de los que alumbra Bostrom que se podrían intentar recuperar, pero yo creo que todos podemos percibir cómo en el fondo él afronta el problema, el poder sobre el poder, pero lo soluciona con un poder todavía más perteneciente a la lógica del paradigma tecnocrático. No es capaz de elevarse por encima de ese paradigma tecnocrático. Por lo tanto, incluso su postura de aplicarse podría ser peligrosa. ¿Qué actitud tomar ante esto? Palabras finales, ¿no? Yo creo que una actitud positiva. Construir un futuro, como invitaba Guardini a cada uno de aquellos que estaban afrontando una situación igualmente complicada. Nuestro puesto está en el porvenir. Es un puesto que hay que defender, que hay que vivir, que hay que luchar por sacarlo adelante. Como dice Caritas in Veritate, debemos ser sus protagonistas, no las víctimas, procediendo razonablemente, guiados por la caridad. Otra vez Guardini, no necesitamos menos técnica, sino más y mejor conformada.
Esto implica despertar al hombre, como nos lo dice Francisco. No es cuestión de hacer máquinas inteligentes más humanas, sino de despertar al hombre. Afrontar el futuro cargado de tecnología disruptiva con positividad y compromiso, pues nuestro tiempo se nos ha concedido como el suelo sobre el que hemos de vivir y como misión que hemos de realizar. Son palabras de Guardini. Acabo con dos cosas. Una es un agradecimiento a don Alejandro Llano, amigo de esta casa, amigo mío, me ha tratado muy bien siempre que le he visto en mis estancias de investigación en la biblioteca que él construyó en Pamplona, que falleció hace menos de 48 horas. Y es una pérdida para el mundo filosófico, maestro de muchos maestros hoy en filosofía. Y también una gratitud a don Alfonso Pérez de la Borda, predecesor mío y amigo, ahora mismo retirado en la casa sacerdotal de Ávila y activo. Acaba de publicar un libro sobre filosofía de la misericordia. Termino, último ya, con el diálogo de don Hilarión y don Sebastián a propósito del agua de Loeches, que la ciencia ha descubierto que ya no es tan beneficiosa, pues ha dejado de serlo según la ciencia, ¿no? Y es que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, que es una bestialidad, que es una brutalidad. Gracias por su paciencia.